Hola, ¿qué tal? Esto es su canal cristiano, Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Ya, pues tenemos bastantes temas inconclusos, pero bueno, hoy eh, ya venía el Señor mostrándome que ya había dejado de hacer algunos días videos. La verdad es que hubo muchas actividades y por eso tuvimos que parar un poquito los videos, pero bueno, aquí estamos. El Señor me empujaba a seguir y ya tengo algunos temas, pero el día de hoy el Señor hablaba conmigo y me mostró que yo ya he hablado un poquito sobre este tema, pero hoy me mostraba algunas cosas el Señor en las que venía meditando. Y bueno, pues vamos a ponernos en manos de Dios para hablar de este tema. Y dice Génesis capítulo 6: y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, y los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: no contendrá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años, y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y ellas les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Padre bendito, estamos delante de su presencia, y Padre, gracias por lo que me venía mostrando. Señor bendito, por lo que veníamos hablando. Padre bendito, le doy gracias, Señor bendito, por esta nueva visión que me da respecto a este tema. Señor bendito, a veces uno se siente sí triste, Padre bendito, porque compartimos la fe, pero no escuchan las personas, no quieren escuchar, Padre bendito. Y hay dolor en nuestro corazón, y yo sé que es un dolor infinito en usted, porque usted no quiere que nadie se pierda, Padre bendito. Pongo este tiempo en sus manos, Padre bendito. De verdad le pido que el Señor Espíritu Santo, Padre bendito, muestre a quienes van a ver este video, Señor bendito, lo que usted me venía mostrando a mí, Padre bendito. Como siempre, pongo mi vida en las manos del Señor bendito Espíritu Santo, que me guíe a toda verdad, que esta palabra sea de exhortación, consolación y edificación para nuestras vidas, Padre bendito, y que siga esparciéndose la palabra y siga siendo este medio un medio de bendición para muchas personas. Gracias, le doy toda la gloria y la honra, y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, aquí vemos que estamos en un tiempo, está hablando la Biblia de un tiempo en el que, bueno, pues hubo ciertamente mucha maldad. Los hijos de Dios, estamos hablando de los ángeles, vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de las que les gustaban. Aquí vemos que fue precisamente cuando los ángeles caídos empezaron a meterse con las hijas de los hombres, y empezó a corromperse el mundo. Pero algo que podemos ver también es que hoy los hijos de Dios son las personas cristianas que de pronto entran en yugo desigual, que finalmente precisamente muchos cristianos y pensando en que, bueno, cuando nos casemos va a cambiar, el Señor va a cambiarlo, va a transformarlo, y finalmente termina no siendo así, y muchas veces terminan, pues sí, saliéndose de la cobertura de la iglesia, los hijos de Dios, porque no entendieron, no tuvieron entendimiento del yugo desigual. Y esto ha pasado por muchos años. Recuerdo cuando yo llegué a los pies de Cristo, era raro escuchar que se hablara de divorcio en las casas cristianas, y duraban muchos años, era muy difícil que hubiera un divorcio. No digo que no los hubiera, pero era la excepción a la regla. Ahora la excepción a la regla es que duren los matrimonios aún siendo cristianos, y vemos que esto fue llevando a una degeneración, a corrupción, cuando se empezó a mezclar los hijos de los hombres con las hijas de los hijos de Dios, y finalmente vemos que se corrompió, que entró el veneno, el pecado en la iglesia, y hoy vemos que pues ha corrompido tanto que he escuchado cristianos que oran para pedir permiso para robar. Escucho cristianos que no les molesta vivir, caminar en el mundo diciendo malas palabras, o emborrachándose. Alguna vez escuchó a uno que su pretexto decía: es que yo vivo bien el cristianismo, pero Dios sabe que Dios me hizo mujeriego, entonces yo ando con muchas mujeres y es el único pecado que tengo. Entonces vemos que se empieza a diluir la palabra, que
el cristiano no se da cuenta, no alcanza a ver el pecado ya, y se mezcla, viene la mezcla. Por eso Dios odia las mezclas. Babilonia es mezcla precisamente, y cuando habla la palabra de Babilonia en estos tiempos, muchos han dicho que es la iglesia tradicional por sus características, pero la realidad es que no es pueblo de Dios. La iglesia tradicional no es pueblo de Dios, no son cristianos. Vamos, para acabar pronto, aunque se oiga fuerte, no son cristianos. Y Babilonia es cuando se mezclan los cristianos. En su momento lo fue, y obviamente fue Babilonia en su momento cuando permitió esa mezcla, pero hoy estamos hablando de las iglesias cristianas que permiten esa mezcla, y entonces hoy vemos que hay iglesias cristianas que están aceptando la homosexualidad, que hay pastoras. Estaba viendo que hace poco en Brasil levantaron una pastora homosexual, y entonces vemos, y vemos además la forma en que se corrompe cuando vemos unas imágenes en las noticias respecto a un desfile gay en donde pues pasan niños, y estos están haciendo pues barbaridades, están enseñando su cuerpo, que se han inyectado y se han puesto cosas y parecen mujeres, y traen una confusión y una mezcla, y esto ha venido dañando, y así como en los tiempos de Noé, en donde se unieron los hijos de Dios y se unieron eh, a los hijos de los hombres, así pasó, así vino a ser cómo se empezó a enredar esto, y ahora vemos que cristianos se divorcian, que cristianos se declaran homosexuales, que hay una iglesia cristiana homosexual, que hay cristianos que aparentemente lo son y que afuera viven una vida con vicios, con alcohol, con drogas, y que dicen, no, es que no me puedo apartar de ello, no lo puedo dejar. Vemos casas de rehabilitación donde les dicen, no te salgas porque vas a recaer. Entonces, ¿dónde está la confianza? En una casa de rehabilitación, ahí solamente están teniendo están limpios, no se han metido nada, es una realidad, pero no han sido transformados. Cuando alguien es transformado, no importa que esté en una casa de rehabilitación o fuera, no va a recaer. Obviamente hay quienes han tenido necesidad de casas de rehabilitación, y gloria a Dios por las casas de rehabilitación cristianas que hay, pero debería de ser un lugar en donde te transformen, que Dios use ese lugar para que seas transformado por el Señor y que puedas salir y ser una nueva criatura afuera, no vivir toda la vida en la casa para que no recaigas, porque si recaes, pues quiere decir que no fuiste transformado. Si no fuiste transformado, no eres cristiano, y si no eres cristiano, pues de nada sirve que estés en una casa de rehabilitación encerrado si no vas a ser salvo, si el día que te presentes a la presencia de Dios te va a decir, no te conozco, hacedor de maldad. Y bueno, vemos que esto se ha impregnado en la sociedad, y vemos que pues hay falta de valores aún hasta en la iglesia cristiana, y eso es lo que estaba pasando en aquel tiempo. En aquel tiempo hubo hombres, lo vemos que hubo una serie de hombres que aun cuando alrededor había hombres que estaban en pecado, que estaban en maldad, pues habían hombres que habían seguido a Dios, pero llegó el momento en que llega Noé, y en la generación de Noé ya no había más que Noé, el único que amaba a Dios, que seguía a Dios, que era fiel a Dios, era Noé. No había ningún otro hombre, todos los hombres se ven corrompidos. Y lo que vemos hoy en el mundo, hemos visto que han permitido matrimonios gay, y hemos visto las consecuencias. En Estados Unidos hubo una pareja, un matrimonio gay, que adoptó a un niño y después lo violaron y lo mataron. Obviamente se fueron a la cárcel, pero eso se hubiera evitado si hubiera sido una familia tradicional la que hubiera adoptado a ese niño. Y otras tantas cosas que podemos ver en el tiempo de hoy, que se ha corrompido tanto. Vemos iglesias que solamente están viendo por su propio beneficio, lo que hablaba del buen pastor, la enseñanza del buen pastor, en donde habla el Señor y dice de los malos pastores. Siempre nos han enseñado que esa enseñanza es del diablo, y sí son características del diablo. Obviamente el diablo vino a robar, matar y destruir, pero el Señor dice que esos son los malos pastores, los que solamente están por el dinero y no le importa la oveja, y que cuando ven venir al lobo, se van los malos pastores, y entonces viene el lobo. El ladrón entonces no es el lobo es el diablo, el ladrón es el mal pastor que solamente está sacando a las ovejas su dinero, y cuando ve venir al lobo las deja solas y no le importa lo que le pase a la oveja. Entonces
vemos todo eso que está pasando hoy, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda la intención de los pensamientos de su corazón era solamente hacer el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Dice la Escritura que como en los tiempos de Noé va a ser la venida del Señor. Y entonces estamos viendo que hoy estamos como en los tiempos de Noé, que todos los valores se han perdido, que ahora ya está. Estaba viendo una serie de Netflix en donde tenía un tema interesante, pero hubo escenas de sexo innecesarias, y escenas de sexo donde, de hecho, hubo escenas de sexo homosexuales, innecesarias para la televisión, y que en algún momento pueden ver los niños y que les pueden llevar a una mayor confusión de identidad. Porque hoy estaban hablando los psicólogos que el mayor problema de la juventud, precisamente la mayor enfermedad que se está dando entre los jóvenes, es esa confusión de identidad, porque eso es lo que han provocado tantas cosas que están pasando en el mundo. No saben si batean para un lado o para el otro, no saben qué son. Y si antes, yo recuerdo, y era lo que comentaba precisamente con un compañero de trabajo, que cuando éramos jóvenes, los adolescentes teníamos confusión, no sabíamos si íbamos y veníamos, pero el problema es que precisamente por la corrupción hoy, que les han metido toda esa gama de género, bueno, pues ahora los jóvenes se sienten confundidos no solamente en quiénes son o qué van a hacer, sino si son o no homosexuales. O sea, eso ha venido a ensuciar el mundo, y obviamente hay tristeza en el corazón de Dios porque está viendo un mundo similar al de Noé. Y vemos que dice la Escritura que como en los tiempos de Noé, pues solamente serán salvos o los que estén bajo cobertura. Ojalá que hayas visto, o seas de los que reciben el devocional que el Señor me lleva a escribir diario. Yo ya hablaba precisamente de esa cobertura, de que vienen tiempos sí difíciles, y que no importa lo que veas, no importa lo que pase, si tú te pones bajo la sombra del Altísimo, hablábamos del Salmo 91, pues el Señor, es su promesa, el Señor no es hombre para que mienta, y te va a proteger. Pero obviamente que el Señor está enojado. Recientemente en el desfile que hicieron Carnaval de Brasil, se estaban burlando de Cristo. Obviamente que Dios no va a estar contento con eso. Los líderes mundiales que andan en lo del ecumenismo se juntaron en el monte Sinaí para imponer sus nuevos 10 mandamientos, ignorando los mandamientos que Dios puso. Dios no va a estar contento con eso. Hay una mujer que en Brasil está pidiendo y está peleando fuertemente porque se cambie la Biblia, porque dice que se tiene que modernizar para aceptar el género. Entonces, todo esto obviamente que siente tristeza a Dios en su corazón y le pesa, y obviamente va a haber un juicio en la tierra. Yo no sé, muchos pueden decir que ya es el fin. Yo no lo sé. Dice la Escritura que nadie lo sabe, solamente el Padre, ni el Hijo lo sabe. Pero lo que sí sé es que sea la tribulación ya, o sea un juicio parcial otra vez. Pero lo que yo sí sé es que Dios no puede estar contento por lo que está pasando en la tierra. Pero finalmente Dios escoge a un hombre, a Noé. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Aquí hay algo bien importante, porque muchas veces se ha criticado a Noé, obviamente porque lo vamos a ver más adelante, se emborrachó, hizo algunas cosas que dicen, es que no respetó a Dios, no estaba en la ley. Pues no existía la ley. O sea, finalmente en ese tiempo ellos, a lo que ellos pensaban, o lo como les habían educado, era lo que ellos pensaban que estaba bien o correcto. Entonces, pues Dios lo que veía eran las intenciones del corazón. Es como hoy en la gracia. O sea, algo que he hablado mucho con los hermanos es que no es por aptitud, sino por actitud. La verdad es que la mayoría de los que hemos sido escogidos hijos de Dios, y los que hemos sido escogidos para servir en la iglesia, para tener un ministerio, para ser líderes o pastores o alguno de los 5 dones ministeriales, ninguno, no hay uno solo que no esté quebrantado, roto, mal, que haya pecado. No existe, no hay uno solo que no haya pecado, no hay uno solo. Y la realidad es que Dios no escogió a los mejores, no escogió a los más aptos, no escogió a los que hacen bien las cosas o que son muy profesionales en lo que hacen, en lo que Dios los va a usar, sino por su actitud, la adoración del corazón.
Un hombre que adora a Dios desde que abre los ojos lo adora, le da gracias por haber abierto los ojos. Cada acción que hace es un acto de adoración. Aun cuando ve que hay paz, es Dios, entre un matrimonio y que se despiden o se saludan con un beso el matrimonio, sacamos una sonrisa a Dios. Eso es adorar a Dios. Dice que todo lo que hagamos sea para adorar a Dios. Cuando yo me estoy bañando y puedo estarle alabando, estoy adorando a Dios. Cuando yo me estoy vistiendo y estoy escuchando una prédica, o quizás mi esposa que tiene la costumbre de cocinar o de estar haciendo cosas y estar oyendo una prédica o alabanzas, eso es adorar a Dios. Cuando vamos en el transporte y de pronto alguien nos hace una grosería y tienes ganas de contestarle como se merece, entre comillas lo pongo porque quizás no, como tú piensas que se merece, o le quieres contestar como es tu carácter así iracundo que has tenido siempre, y de pronto el Espíritu Santo te dice no, y obedeces y te tranquilizas y haces lo que Dios espera. Eso es adorar a Dios. Y empiezas a adorarlo en todos los aspectos, pero no eres un hombre perfecto, cometes errores, cometes fallas, pero finalmente Dios ve la actitud. Y entonces en Noé, que muchos han señalado por los pecados que pudo haber cometido Noé, pues no había ley, pero Dios de todas maneras no lo escogió por aptitud, sino por actitud, su actitud de adoración. Desde que Dios le dijo, va a llover, y Noé nunca había visto llover, dijo, pues le obedezco. Haz un arca, te voy a salvar. Dijo, le obedezco. Entonces vemos a un Noé que no fue por aptitud, sino por actitud, por lo que Dios lo escogió. Y Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba llena de violencia. No es raro, ¿verdad? En este tiempo estamos hablando de una cosa, ahora estamos hablando ya de otra área, de la violencia. Estamos viendo que hay guerras y rumores de guerras por todos lados, que mataron aquí, que llegó un estudiante y mató a estudiantes en una escuela, que una matanza en la calle. Y no es algo que pase en Estados Unidos o en Holanda, es algo que vemos cotidianamente en las noticias en México, la violencia. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida. De hecho, México es uno de los países históricamente y comprobado que es de los más corrompidos del mundo, porque toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Sabes? Yo puedo ver la diferencia porque cuando empezó, cuando habló hace meses la jefa de gobierno o la ex jefa de gobierno de que iba a ser la peor sequía de la historia en México, yo me puse a orar y pedirle a Dios que lloviera, y empezó a haber unos días de lluvia. Dejé de orar por lluvia. Te acomodas, de pronto ves que hay respuesta de Dios y ya no lo das continuidad, y dejó de haber lluvia y empezó esa sequía fuerte, poderosa, y entonces yo me puse a pensar, y dice la palabra, si mi pueblo se humillare en el cual mi nombre es invocado, yo sanaré su tierra. Bueno, lo estoy resumiendo rápidamente por los tiempos, pero eso dice. Y entonces yo me puse a orar y dije, Señor, yo sé que no, el pueblo de México no está humillándose y llorando para que haya lluvia, pero tu pueblo, yo soy tu pueblo, y dice tu palabra que si tu pueblo se humillare, bueno, porque yo le hablo de usted a mi Señor, pero hablándole de usted le digo, si mi pueblo se humillare, dice, yo sanaré su tierra. Y empecé a orar al Señor en estos días, y gloria a Dios, puedo ver la respuesta. Ha empezado a llover, ha habido lluvias, y espero que haya las suficientes para que no haya pues necesidades. En la Ciudad de México hemos padecido en algunas ocasiones de falta de agua, de tener que acarrear, de quedarnos días sin agua. Entonces yo dije, bueno, dice la palabra, y recordándole al Señor, y el Señor da respuesta, y esa es la gloria de Dios, que da respuesta. Entonces vemos que entonces Dios le dice a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés, haz el arca con compartimientos, la calafetearás por dentro y por fuera con brea, y de esta manera la harás. Y le sigue diciendo, le explica cómo lo va a hacer, y después hasta versículo 18 a 17, y aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda la carne en que haya aliento de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra perecerá, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos, y de todo ser viviente. De toda carne meterás 2 de cada especie en el arca para preservarles la vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, etcétera. Bueno,
Y tú toma para ti de todo alimento que se come y guárdatelo y será alimento para ti y para ellos. Y así lo hizo Noé conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Vemos que un hombre que escuchó a Dios, nunca había visto una lluvia, vivía en un lugar donde no había mar cercano, empezó a construir en el desierto un arca, un hombre que ni siquiera, nunca en su vida había hecho un arca, no sabía quizás ni siquiera lo que era un arca, y de pronto le dice Dios, haz un arca. Y él lo hizo conforme a Dios, lo que Dios le había mandado. Y entonces el Señor le dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa. Pero ¿qué creen? Que pasaron 100 años, desde que empezó hasta que terminó. Y obviamente mucha gente se empezó a burlar de él y mucha gente lo consideraba loco porque nunca habían visto llover y obviamente veían que estaba construyendo un arca y él lo hizo solo, no dice que lo hayan ayudado sus hijos. Aquí un punto bien importante es que quizás sus mismos hijos lo consideraban loco. Le dejaron la tarea a él solo porque no creían en lo que estaba diciendo. Yo creo que hasta sus hijos consideraban que él estaba loco. Decían, este está loco, este está diciendo cosas que no son, cosas sin sentido. Y escuchaba lo que decían los demás, ¿no? Que no era cierto, que nunca había llovido, que cómo crees, etcétera. Y ellos creyeron más en el mundo que en su propio padre. Y hasta sus mismos hijos creían que estaba loco Noé, porque obviamente también quizás muchos de nosotros hubiéramos tenido esa misma actitud en ese momento, porque Noé tardó 100 años en decirles que iba a haber un diluvio y nadie se arrepintió. Tardó 100 años y en esos 100 años pues obviamente veían que nada pasaba. Como hoy, dicen, no, pues dijo Jesús que iba a regresar y ¿dónde está? No pasa nada, no está sucediendo nada. Y todas las cosas que están pasando, aun cuando a veces los científicos le quieren dar una explicación que ni ellos se creen, porque no entienden qué está pasando en las cosas raras que vemos hoy en el mundo, finalmente la gente prefiere creer en esas teorías que dicen los científicos, que dicen los filósofos, y dicen, no pasa nada, no es cierto, eres un mentiroso, te entiendas a decir, a ti te tildan de mentiroso, aun cuando vean las señales. Dice la escritura, lo que hablaba hoy también en el devocional, aun cuando no quisieron creer, dice la escritura, aun cuando vieron que el sol se calentó muchas veces y quemaba a los hombres, ni aún así se arrepintieron, dice la escritura. Bueno, pues dice, entra tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás contigo 7 parejas. Aquí hay otro punto. Siempre hemos enseñado, y sí lo dice, primero lo dijo el Señor, que eran una pareja de limpios y una pareja de inmundos, pero ya cuando los va a subir dice 7 parejas y el número 7 también es importante en la Biblia, muchas veces se repite el 7, entonces tiene un punto importante y son 7 parejas de animales limpios, macho y hembra, y de todo animal que no es limpio 2, el macho y su hembra, también de las aves del cielo, etcétera, le pide que entre por dentro, pues porque dentro de 7 días, otra vez el número 7, haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y borraré de la faz de la tierra todo ser viviente que he creado. Y Noé hizo conforme todo lo que el Señor le había mandado. Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Noé también era lógico que creyera en lo increíble de Dios, porque precisamente su tatarabuelo, Enoc, fue arrebatado. O sea, sí conoció a Noé. Si vemos la forma de las generaciones y las edades, sí conoció a Noé. Fue arrebatado cuando quizás no lo sé si ya era casado o no, pero Noé supo que su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo había sido arrebatado y obviamente él había visto ya milagros de Dios. Entonces era un hombre que amaba a Dios y creía en Dios. Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino, o sea que Noé tenía 500 años cuando Dios le habló. Número 5 es número de cobertura, número de Dios, la mano de Dios, los 5 ministerios, la mano de Dios estaba ahí cubriéndolo. Y después tenía 600 años, 6, número de hombre. Cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, entonces entró Noé en el arca
con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio. Aunque los hijos no creyeron, aunque los hijos consideraban que Noé estaba loco, pero gracias a la fe de un hombre, sus hijos fueron salvos. Esto es bien importante. Podemos ver que, y obviamente pues metió de dos en dos, entró con en el arca los animales, como Dios le había ordenado a Noé. Pero aquí vemos otro detalle. Noé no fue por los animales. Los animales se metieron al arca. De dos en dos entraron. No los metió Noé. De dos en dos entraron al arca los animales. Dios escogió y los animales empezaron a tener un comportamiento diferente. Obviamente yo creo que la gente, aún precisamente por su incredulidad, aun cuando veían que los animales se comportaban de manera diferente, pues no creyeron. Vieron que se estaban subiendo por parejas los animales al arca. Mucha gente lo vio y no quisieron creer. No quisieron creer. Y hoy vemos que ha habido comportamientos extraños, raros de animales que dan vueltas, algunos hasta morir. Hubo desde hormigas, ovejas, peces, aves. Ha habido muchos tipos de animales que han estado teniendo un comportamiento extraño. Estamos en tiempos como de los de Noé y la gente ni aún así se arrepiente, ni aún así quiere creer. Y bueno, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, en el mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. Y toda fiera según su especie, y todo ganado según su especie, etc. Entraron pues con Noé en el arca de dos en dos, de toda la carne que había aliento de vida. Y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios le había mandado, y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. No fue Noé el que selló la puerta, el que la sella es Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es la puerta. Jesús es el que sella la puerta. Cuando tú te subes, hoy el arca es el arca del Evangelio. Y muchos piensan, no pasa nada. No es cierto, no es cierto. El comportamiento de los animales está dado por ciertas situaciones. La forma extraña de las nubes son ciertas situaciones que pasan. Las trompetas que se han oído en el cielo son otras cosas que están pasando, que los científicos explican y no quieren ver. Ha habido desastres en el mundo, desde, yo no sé, toda la vida ha habido desastres, pero si se dan cuenta ha habido continuamente enfermedades, desastres, etcétera. Desde 2020 en adelante empezó una diferencia, algo diferente, algo mayor. El calor que se sintió en estos días en la Ciudad de México fue histórico. En algunos estados hasta 45 grados llegaron, pero la gente aún así no quiere creer. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Y las aguas aumentaron y crecieron mucho sobre la tierra, y el arca flotaba sobre la superficie de las aguas. Y las aguas aumentaron más y más sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. Y murió toda la gente que no se quiso arrepentir. Aun cuando vieron, cuando empezó a llover, obviamente cuando empezó a llover, no se inundó todo, pero vemos cómo la fuerza de la lluvia en un solo día hace desastres. Imagínense cuando duró 40 días la lluvia y me imagino que fueron tormentas como en lugares donde ha habido hasta ciclones, que se caen hasta casas. Imagínense todo eso y lo que vieron la gente, y yo creo que la gente cuando ya se estaban ahogando, cuando ya empezaron a ver el desastre, yo creo que a lo mejor clamaban, pero ya era demasiado tarde. La puerta se había cerrado. Ese es el punto importante. Si la puerta es Cristo y Él te está invitando a que entres, no menosprecies. Estamos en tiempos difíciles, es verdad, pero solamente los que entren al arca del Evangelio, y obviamente la tierra hoy no va a ser sacudida con agua, no va a haber otro diluvio, dijo Dios. Él prometió que ya no lo iba a ver, pero Él dijo que el sol iba a calentar 7 veces más, que ni aún así la gente se arrepentiría. Y que iba a haber señales en el cielo, dijo Jesús. Cuando vean señales en el cielo, sepan que esto ya está pasando, ¿no? Finalmente. Pero la gente no cree, no quiere arrepentirse. Y las aguas aumentaron más y más sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de los cielos. 15 codos por encima subieron las aguas después de que los montes habían sido cubiertos, y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra. Todo el que no esté en el Evangelio va a pasarla muy, muy mal. Va a ser un tiempo muy difícil, porque
todo aquello en cuya nariz había aliento de espíritu de vida, todo lo que había sobre tierra firme murió. Estamos hablando de una manera espiritual. Finalmente ya no van a ser salvos, van a ser muertos espiritualmente, pero también va a haber muchos desastres donde la gente va a sufrir. Exterminó pues el Señor todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta los ganados. Los reptiles y las aves del cielo fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y muchos dirán, bueno, ¿y por qué los animales? Bueno, dice la escritura que toda la creación está esperando la manifestación de los hijos de los hombres. Toda la escritura ha caído en pecado. Si Dios es vida, ¿por qué hay planetas secos? Planetas sin vida. ¿Por qué hay constelaciones sin vida? Y vemos que también comportamientos animales se han corrompido. Y vemos que sí se han corrompido algunos animales. Y algo bien importante, los hombres han querido hacer cruzas, y una de las primeras antes de que se hicieran genéticamente fue la del burro y el caballo. ¿Qué sale de un burro y un caballo? Una mula. Y una mula no puede tener hijos, así de sencillo. Entonces, es estéril, es una tierra estéril de alguien que se cruza, donde regresamos otra vez al primer punto, donde el yugo desigual, donde hay mezcla, es estéril, no va a haber fruto, no va a haber nada. Dios no bendice esas mezclas. Dios no bendice lo que Dios no, lo que va fuera del orden de Dios. Amén. Y bueno, prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Génesis 8. Y se acordó Dios de Noé y de todas las bestias y de todo el ganado que estaban con él en el arca, y Dios hizo pasar un viento por ellas sobre la tierra, y decrecieron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo y las compuertas del cielo, y se detuvo la lluvia del cielo. Las aguas bajaron gradualmente sobre la tierra, y al cabo de 150 días las aguas habían decrecido. Y el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Las aguas fueron decreciendo paulatinamente hasta el mes décimo, y el día primero del mes décimo se vieron las cimas de los montes. Bueno, hasta aquí, bueno, ya es cuando se acaba el agua, disminuye, y todavía estuvo haciendo pruebas Noé hasta que ya vio que ya se había acabado. Versículo 13. Y aconteció que en el año 601, después de un año, en el mes primero, el día primero del mes, se secaron las aguas sobre la tierra. Entonces Noé quitó la cubierta del arca y miró, y aquí estaba seca la superficie de la tierra. Y en el mes segundo, el día 27 del mes, estaba seca la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú, y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Saca contigo todo ser viviente de toda carne que está contigo, aves, ganados y todo reptil, y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. Dios los bendijo, dijo que se reprodujeran y se multiplicaran. Cuando alguien está en el orden de Dios, Dios lo bendice, lo multiplica y da fruto. Amén. Salió pues Noé con sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos, y todas las bestias y todos los reptiles, todas las aves y todo lo que se mueve sobre la tierra salieron del arca según sus familias. Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció holocaustos en el altar, y el Señor percibió el aroma agradable, y dijo el Señor para sí, nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío, el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. O sea, que aunque muchos dicen que se ha perdido el equilibrio ecológico, que ya el tiempo ha cambiado, el Señor hizo una promesa. La siembra y la siega van a permanecer. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque deje de haber, y aunque hoy nos digan que hay falta de alimento en el mundo, precisamente por eso también me hablaba el Señor. El Señor me decía, bueno, has visto que hay sequía, que es consecuencia, que la palabra dice que si el pueblo se humillare, y finalmente el pueblo de Dios es el que se tiene que humillar. Los otros ni conocen, pero la bendición viene para justos e injustos, porque Dios no se olvida de ellos cuando nosotros intercedemos. Y si pasó de que hubiera lluvia en días de calor, que decían que se iba a extender 2 semanas más el calor y luego la canícula, y gloria a Dios vino lluvia, pues el Señor me mostraba también de que si empezamos a orar también para que no falte la siembra y la siega, aún con las situaciones que podamos ver, y aún con el juicio, los juicios parciales, o el último juicio que viene hacia el mundo, pues el Señor va a respaldar a sus hijos, y no va a faltar la siembra y la siega.
no va a faltar. No va a faltar en tu casa, no va a faltar en tu trabajo, no va a faltar en tu mesa, no va a faltar en tu... Pero tienes que meterte al arca del Evangelio, a vivir realmente como el Señor quiere. Y esto no solo a ti, sino que la bendición se va a extender a tus generaciones. Aunque hoy quizás sientas alejados a tus hijos, aunque sientas que tus generaciones piensan que estás loco, que no es cierto lo que tú enseñas, van a tener que aceptarlo cuando vean la realidad y cuando vean que así solamente, y sus hijos subieron al arca, quizás aún no creyendo que, aún cuando vieron que estaba lloviendo, no creyeron que fuera a ser exterminado el mundo, pero se subieron finalmente y fueron salvos. 8 personas, número de reinicio para Dios. Y es la promesa de Dios, no cesarán. Y dice también en otra escritura que no cesará el aceite y el vino. Y hoy es una promesa para ti. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra, y el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra y sobre las aves del cielo, y todo lo que se arrastra sobre el suelo, y de todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. ¿A quién se los entregó Dios? ¿Al mundo o a los hijos de Dios? Por eso no temas, dice la escritura, no temas manada pequeña, porque Dios te entregó los animales de la tierra, sobre las aves del cielo y todo lo que se arrastra sobre el suelo. No te va a faltar. En tu mano son entregados, aunque el mundo vea que falta, que va a hacer falta, que aún quebrado en el tiempo de la pandemia, quebraron hasta millonarios. Yo estoy seguro que en tu casa no faltó comida, no faltó alimento, porque Dios movió todo para que tú estuvieras en el momento oportuno, en el lugar oportuno, y no puedas decir, es que gracias a mi trabajo, gracias a que yo me esforcé. No, fue gracias a que Dios ya había acomodado todo para que tuvieras bendición, aun cuando ricos quebraron. No te va a faltar nada. Todo lo que se mueve y tiene vida os será para alimento. Todos lo doy como os di la hierba verde. A un hijo de Dios que se mete en el Evangelio, que se cubre con el Señor, no le va a faltar. Pero carne con su vida, es decir, con su sangre no comeréis. Es lo único que prohibió el Señor. Está prohibido antes de la ley, en la ley y en el Nuevo Testamento, en la gracia. Lo único que está prohibido es comer sangre. Y ciertamente pediré cuentas de la sangre de vuestras vidas, de todo animal la demandaré, y de todo hombre, del hermano de todo hombre, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo el hombre. En cuanto a vosotros, sed fecundos y multiplicaos, poblad en abundancia la tierra y multiplicaos en ella. Si vienen tiempos difíciles, vienen tiempos de incertidumbre, pero Dios ha puesto en tus manos el fruto, la bendición, y ha acomodado las cosas para que a ti no te falte en tu casa. Entonces habló Dios a Noé y a sus hijos que estaban con él, diciendo, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con vosotros, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con vosotros, y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Esa es la promesa de Dios, no volverá a haber un diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal del pacto entre yo y la tierra. El arco iris no es señal, y también por eso está enojado Dios, porque ahora lo han utilizado como señal de, el movimiento LGBT, y es un pacto que Dios hizo con la tierra de no volverla a destruir por su pecado con un diluvio. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes. Cada que tú ves el arco iris en las nubes, es porque el Señor se está acordando del pacto que hizo contigo. Me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros y entre todo ser viviente de toda carne, y nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda carne. Dios es un Dios de pactos, y cada que se ve el arco iris, te está recordando Dios que Él no va a faltar a su pacto contigo, pero un pacto es de dos vías. Entonces Él está esperando que tú también cumplas la parte del pacto que te corresponde, que es entender la muerte, la vida, muerte y resurrección de mi Señor Jesucristo en la tierra, el sacrificio pascual que hizo, y, y que tienes que ser un hombre que camine en obediencia, no por obligación, sino por agradecimiento de que Dios te escogió para que subieras al arca, aunque fueras imperfecto. Amén.
Cuando el arco esté en las nubes lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre yo y toda la carne que está sobre la tierra. Aquí viene un punto bien importante, precisamente de lo que les hablaba. Dios nunca esconde la imperfección de sus hijos. De todos nos habló de sus imperfecciones, pero nos demostró precisamente con eso de que no es por aptitud, sino por actitud que Dios escoge a los hombres. 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam fue padre de Canaán. Y estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió el vino, y se embriagó. Y muchos dicen, es que se embriagó, se emborrachó, y entró pecado, etc. Ya les dije, no había ley, ellos hacían lo que consideraban. Dios no vio como pecado que se embriagara en ese momento, obviamente, en ese tiempo, porque Noé no lo hizo de una manera consciente. Cuando nosotros no somos conscientes de pecado, el Señor no toma en cuenta el pecado. Cuando lo hacemos de manera consciente es cuando Dios nos toma el pecado en cuenta. Y entonces se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Textos antiguos dicen que en realidad no solamente vio, sino que en algunos textos de la Biblia dice conoció, y conocer quiere decir que tuvo sexo con él, o sea, lo violó. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. Ellos respetaron a su padre. Obviamente no creo que este hombre, este Cam, les haya dicho lo que hizo, solamente les dijo que vio desnudo a su papá y ellos fueron a cubrirlo. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo, obviamente si lo hubiera visto solamente desnudo, pues no se hubiera puesto en ese plan, pero cuando entendemos qué fue realmente lo que sucedió, obviamente que él estalló en ira y maldijo, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Y dijo también, bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo, engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé 350 años después del diluvio. En total de los días de Noé fue de 950 años, y murió. Pero vemos aquí entonces que un hijo de Dios pues es imperfecto, pero Dios ve su actitud, su amor, y Dios lo respaldó. Finalmente la maldición que dio para Canaán, podríamos ver en la Biblia tantas cosas que pasaron. De hecho, los cananitas eran enemigos del pueblo de Israel. Y después dijo, bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Y engrandezca Dios a Jafet, bendijo a Jafet, pero y maldijo a Canaán. ¿Por qué? Precisamente por esa acción que pasó. Entonces vemos que un hijo de Dios sí, efectivamente es imperfecto. Muchas veces mucha gente nos señala y dicen, es que tú también pecas. Sí, es verdad, pero nosotros no lo tomamos como una costumbre, no lo hacemos diario y entendemos el peso del pecado en nuestra vida. Y cada que caemos en un pecado, doblamos nuestras rodillas, nos ponemos a cuentas y nos volvemos a levantar y seguimos adelante con la convicción y la seguridad de que el Señor ya nos perdonó y que podemos seguir caminando en su presencia, cubrirnos en su presencia, en su presencia, en su presencia. Entonces, pues estamos en tiempos sí difíciles, hay corrupción en el mundo, nuestras generaciones están siendo engañadas por el mundo y están olvidándose de Dios, pero si tú te mantienes fiel y firme, dice la palabra, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y no quiere decir que la salvación es personal, no quiere que sean salvos por ti, pero Dios los va a poner en una situación. Obviamente los hijos de Noé no creían, pero los puso en una situación Dios que tuvieron que creer, terminaron creyendo. Entonces tus hijos quizás hoy no creen, han creído filosofías huecas y vanas del mundo, pero Dios, precisamente porque tú te mantengas fiel, porque tú te mantengas firme, ellos van a tener que entrar en una situación en la que van a tener que reconocer a Dios y van a ser salvos porque Dios lo prometió, porque Dios ya puso el sello del Espíritu Santo en tus hijos, en tus generaciones, y Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tú solamente sigue creyendo, sigue orando, sigue poniéndote en manos de Dios y obviamente no cejes de compartirles la fe a tus hijos, aunque se enojen, aunque pongan cara, aunque se molesten, pero va a haber el momento en que van a decir, es verdad lo que mi padre decía,
como lo hicieron Set, Cam y Jafet. Bueno, pues hasta aquí terminamos esta palabra. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre bendito, le doy gracias. Gracias porque pues cada día muestra sus milagros. Gracias porque es un privilegio que me venga inquietando para hacer videos en este canal, pero más importante que usted me hable y me diga lo que usted quiere. Yo puedo tener preparado algo, pero siempre se va a decir lo que usted quiere hablar, Señor bendito. Gracias por el tiempo que pasamos de transporte, de trabajo a casa, Señor bendito. Gracias por lo que me mostró, por lo que me enseñó. Yo sigo teniendo hambre de usted, hambre de conocerle, hambre de aprender más, Señor, porque pudo haber leído una y otra vez una escritura y usted siempre me va a dar algo nuevo, papito. Gracias, Señor. Gracias por lo que fue expuesto aquí. Padre, como siempre yo reconozco que soy imperfecto, Señor, y que puedo cometer errores. No soy el mejor teólogo del mundo, ni me autonombro nada, Señor bendito. Solamente soy un siervo suyo que quiere hablar lo que usted quiere hablar. Y reconozco que los errores son míos, pero los aciertos son de mi Señor Espíritu Santo. Y es ahí donde le pido, Padre, que sea de bendición para las personas que van a escuchar. No importa quién haya sido, quién haya escuchado, no importa en qué tiempo, Padre bendito, porque quizás muchos no lo vean hoy o mañana, pero lo van a ver. Alguien le va a llegar a sus manos, va a llegar en el momento oportuno y van a recibir la palabra y va a ser de bendición, Padre, para sus vidas. Gracias, Padre, por los nuevos suscriptores a este canal. Gracias por la paciencia que tienen también, porque pues he visto que hay seguidores que preguntan, Señor bendito, que se acercan, Padre, pero a veces por situaciones me tardo. Usted me ha venido llamando, señora, que también haga lo que está inconcluso, que es la renovación de los principios básicos de doctrinas fundamentales, Padre bendito, y que pueda volverlos a exponer aquí como usted me está mostrando. Sé que me he ido deteniendo, Señor bendito, ha habido situaciones, pero aquí estoy, Padre bendito, y quiero seguir su camino, caminar, agradarle a usted, Señor bendito. Quiero vivir de la manera correcta, como usted quiere, Padre bendito. Siga transformando mi corazón. Gracias porque cada que comparto una palabra, el primero que le habla es a mí, Señor bendito, y sigue transformando mi corazón. Y es un privilegio, Padre bendito, que así suceda, Señor. Gracias por ese amor, gracias por su paciencia. Siga transformando mi corazón, Señor bendito. Y Padre, siga escuchando mis oraciones. Gracias, papito. Gracias porque una muestra más es que llovió, una muestra más de que escucha mis oraciones. Una muestra más de que escucha mis oraciones es que usted viene y me dice, quiero que hables de esto. Gloria a Dios, yo quiero hablar de lo que usted me dice, no de lo que yo quiera hablar, Señor bendito. Gracias, papito. Gracias por esta noche. Yo declaro que mis hijos, en donde estén, los que viven conmigo, los que no, mis generaciones, mis nietos, Señor bendito, mi esposa y yo, vamos a descansar mucho más en quizás poco tiempo, Padre bendito, porque estamos en sus manos. Los pongo en sus manos, Señor bendito, y yo declaro que usted está en la noche con nosotros. Yo declaro la palabra que dice, yo me acosté y dormí, desperté porque Jehová me sustentaba. Y yo tengo la confianza de que mañana voy a tener un día más para poder compartir la palabra, para poder ser un siervo suyo en donde quiera que sea, que esté, y adorarle, aún en mi forma de trabajar, en mi forma de servir, en mi forma de hacer, Señor bendito, porque quiero adorarle en todo tiempo. Gracias, Señor. Gracias por la vida de las personas que escucharon este tema, Señor bendito. Permita, Señor, que penetre la palabra en su corazón y les haga meditar en su palabra y que vean la perla de que usted les está dando, Padre bendito. Gracias, Dios Todopoderoso. Bendigo cada una de las familias representadas, Señor bendito, en cada uno de los que ven estos videos. Gracias, le doy toda la gloria y la honra y todo esto se lo oro en el nombre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, pues hasta aquí terminamos. Le doy gracias a Dios por sus vidas. Como siempre les pido que me regalen un like, que puedan compartirlo para que otros también puedan recibir la bendición. Y bueno, pues nos vemos a la próxima. Chao.